Hola, un saludo a todos los presentes. Es un placer para mí compartir esta ponencia de forma virtual para la quinta Convención Internacional de Estudios en Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica, año 2024, organizada por la Universidad Bolivariana de Venezuela, a quienes agradezco nuevamente por esta invitación, por brindar esta oportunidad para compartir de algún modo lo que estamos haciendo desde nuestros territorios, localidades, pueblos, y poder a través de esta ventana que nos permiten los organizadores de este evento académico divulgar nuestras actividades de formación e investigación como camino para la construcción de saberes. Quien les habla, Olismar Millán, docente de la Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre, Clodosvaldo Rusián, antiguo IUT Cumaná, Estado Sucre. En esta oportunidad les presento un trabajo que como fase inicial pude compartir hace días con un grupo de destacados estudiosos, investigadores y académicos del Estado Sucre, quienes cada 15 días compartimos un espacio de estudios avanzados en metodología bajo las orientaciones de los profesores de la Universidad de Oriente, doctores Daniel Milano y Wilfredo Silva. Por supuesto, todo esto gracias a la gestión y coordinación de la Dirección de Cultura del Estado Sucre y CanTV. Este taller, que apenas inició en el mes de abril del año en curso, tiene como finalidad fortalecer la formación en los participantes y su rol como investigadores comprometidos al servicio de la población. Bien, y para entrar en contexto, quiero rescatar un pensamiento del pedagogo y latinoamericano Luis Antonio Vigot, luchador social, firme en su compromiso con la pedagogía crítica, el cual en una entrevista como representante de la Academia de la UBB dijo que para construir una nación es necesario que quien pretende enseñar, dicho en palabras de Freire, se transforme en un educador, investigador, agitador. Decía en una de sus conferencias que para abordar un problema de investigación, lo primero es clarificar lo que se denomina el problema del método, es decir, cómo abordar el problema, y esto es muy fundamental, pues en el campo de la investigación se debe trazar un rumbo que permita un mayor acercamiento al objeto de estudio con la finalidad de comprender cada vertiente que lo afecta, alimenta o motiva. Esta reflexión guarda relación con el trabajo que presento a continuación y que tiene como título, tal cual como ustedes lo ven proyectado en esta diapositiva, Interaccionismo simbólico, horizonte de la formación humana, el cual se marca en un enfoque de la investigación cualitativa orientada a la hermenéutica de los discursos escritos. La opción epistemológica está conformada por los autores Vigot, Freire, Milano, Mead, Goffman, Gers. Desde esta mirada se aspira a poner en relieve cómo el interaccionismo simbólico, enfoque fenomenológico que deja atrás las verdades absolutas, guarda relación con otras significaciones posibles de la formación e investigación. Es decir, las personas aprenden y dan sentido al mundo que les rodea a través de las interacciones sociales, y el lenguaje desde sus diversas formas es visto como un moldeador de activo de la experiencia, no como un espejo pasivo de la realidad. De eso se trata este trabajo, el cual me permito explicar a continuación. Este trabajo tiene que ver con el ser humano, con la otredad, con la interacción social, con el contexto, con los significados y símbolos, con la comunicación verbal, el lenguaje escrito, los gestos, los procesos interpretativos, las acciones que realizan las personas en su cotidianidad, con la intersubjetividad, categorías que hemos venido estudiando en los estudios del doctorado en educación en la UBB, es el Gran Mariscal de Ayacucho. Es decir, el interaccionismo simbólico mira a las personas compartiendo significados a través del lenguaje. Al principio, con el autor canónico Blumer, el interaccionismo simbólico hace hincapié en que la realidad social se explica y se construye a través de las interacciones de las personas y los grupos sociales. Blumer hace una crítica seria de la metodología de la investigación empírica positivista, dada su tendencia reduccionista a la cuantificación, a la verdad absoluta, rechaza la prueba de hipótesis como el único modo válido de realizar investigación y apostó por la defensa de las verdades situadas
verdades parciales y contextualizadas. Blumer estableció 3 premisas que rompen de algún modo con la visión lineal de la comunicación, que no solo debe ser estudiada como las acciones y reacciones, pues es algo más complejo, hay que comprenderla e interpretarla a nivel de intercambio. La primera premisa que estableció Blumer es que la gente actúa en función de las significaciones, es decir, los seres humanos actúan sobre sí mismos en relación con los objetos del mundo físico y en relación con los otros sobre los significados que tienen para ello. La segunda es que las significaciones son construidas socialmente, es decir, surgen de la interacción social que una persona tiene con los demás seres. Nos comunicamos por medio del lenguaje y otros símbolos. Y como tercera premisa, se tiene que las significaciones son cambiantes, son dialécticas, se establecen y modifican por medio del proceso interpretativo y no como estructuras estáticas, rígidas y fijas. ¿Sí? Pero no solo Blumer generó aportes a este método, también desde la Escuela de Palo Alto, un grupo de sociólogos, psicólogos, antropólogos como Jackson y los demás que están citadas en esta diapositiva, manifiestan de algún modo su inconformidad con la excesiva influencia en los estudios de comunicación de ese momento histórico, que se reducía únicamente a los medios de comunicación social. Desde allí, otro autor, pero más contemporáneo, que generó aporte es George Mead, e introdujo el concepto del sí mismo, lo cual quiere decir que el ser humano no solo actúa en relación con lo otro y con los otros, sino también en relación consigo mismo. Y esto es posible gracias a que todos los seres humanos poseemos el sí mismo, el ser, enfatiza George Mead. Esta capacidad de saberse, de reconocerse, le permite interactuar consigo mismo, percibirse, pensarse, tener conceptos, actuar y comunicarse consigo mismo. Desde esta mirada, el ser humano es visto como una socioconstrucción, una versión de sí mismo que se construye y se descubre por medio del lenguaje y en interacción con otros. En otras palabras, se piensa que el ser humano se crea y se destruye en cada interacción para definirse de manera constante y se asume dentro de un contexto y ser en el mundo. Es lo que se desprende de la palabra existiere, salir de sí en un instante y volver a sí como existencia transformada. Otro autor brillante en el interaccionismo simbólico es Erving Goffman. En su obra La presentación de la persona establece el concepto del ritual como cultura encarnada, interiorizada, y estos actúan en la superficie de refracción del mundo, que es el cuerpo propio. Establece las metáforas del teatro para significar los espacios de interacción social, introduce el concepto de fachadas y roles. Las acciones de los actores sociales siempre tienen un sentido que pueden ser interpretados, dice este autor. Actuamos para dejar una imagen social de nosotros mismos, que no solo ocurre durante esas interacciones con los demás, sino también en nuestra intimidad. Goffman también aportó el concepto de estigma, que aparece durante las interacciones sociales cuando la identidad social actúa de una persona. Es decir, los atributos que poseen dejan de satisfacer las expectativas sociales. A partir de este atributo, entonces el ser humano pasa a ser percibido como una persona cuestionada, disminuida en su valor social. Por lo tanto, es importante desvelar estos prejuicios al momento de realizar investigación. En cuanto a la relación de interaccionismo simbólico con los estudios contemporáneos sobre cultura y poder, Dessing explica que el interaccionismo debe comprometerse con el arte de interpretar la cultura, pero desde una mirada crítica, y este enfoque implica una tendencia a subvertir siempre el significado de un texto, exponer los significados ideológicos y políticos que circulan en el texto, particularmente aquellos que esconden o desplazan prejuicios raciales, étnicos, de género o de clase social, y también cómo analizar
los textos esos problemas y el comportamiento de las personas, de los autores y su intencionalidad. Por su parte, el autor Foucault también trabajó con las relaciones de poder y la cultura y deja escrito que el ser humano no lo inventa todo, sino que utiliza patrones que se encuentran en su cultura y que son propuestos, sugeridos o impuestos sobre él por su cultura, su sociedad y su grupo social. Entonces, esta situación sugiere, como hemos visto, la existencia de una estrecha vinculación de los denominados estudios culturales, principalmente a través de Michel Foucault y Jacques Derrida, y con las perspectivas de analítica crítica, pudiendo denominar esta conjunción como estudios sobre cultura y poder. En líneas generales, el interaccionismo simbólico tiene como privilegio principal el actor social y los grupos sociales. Toda interacción simbólica, por tanto, implica interpretación, entendida esta como un proceso formativo permanente. De ahí la perspectiva hermenéutica interpretativa. Se percibe la realidad como dinámica, múltiple, vivida, actuada, interpretada y construida por parte de todos los actores sociales. Por lo tanto, niega la existencia de una verdad absoluta. De esta manera podemos ver cómo el interaccionismo simbólico explora la conducta humana, los roles sociales, las acciones de las personas, sus percepciones, las interpretaciones que las personas hacen de su realidad. Desde este método, el ser humano se conforma y se construye en la vida cotidiana a partir de la interacción social. Significa que las personas son socioconstrucción, una versión de sí mismo que se construye, se forma y se descubre por medio del lenguaje y en cada interacción. Y estos significados se establecen y se modifican mediante un proceso interpretativo e intersubjetivo. El lenguaje es visto como un moldeador de la experiencia. En este sentido, los discursos y las acciones son los lugares sociales donde los seres humanos construyen sentidos y significaciones. Se está hablando de seres que despliegan su poder creativo e inventivo para construir así un universo simbólico que le permita dialogar, su comprender, su cotidianidad y el mundo. La corporeidad es el significante primordial, por lo tanto la hermenéutica e interpretaciones sería imposible sin un cuerpo sentido y sintiente, y en función de esas interpretaciones se orientan y modifican las acciones, recordando que no solo somos seres en el mundo, sino somos seres en relación en constante transformación. Y para finalizar, le dejo una bibliografía que es parte de lo que de la revisión que se hizo de los discursos escritos y agradeciendo su receptividad. Saludos fraternales. Hasta una nueva oportunidad.